Hola Mariana, buenos días, ¿me escuchas? Hola, por favor, buenos días. Sí, Sí, perfecto. Es que tuve un poquito de problemas para entrar, entonces estaba viendo a ver si alguien más ingresaba que también haya tenido problemas, pero creo que no. Entonces vamos a tener que dar inicio porque si no, pues obviamente nos retrasamos. Vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de los recursos y posteriormente platicamos un poquito de la tarea para ver si alguien más se incorpora. Si no, pues obviamente le damos continuidad. Según yo, hasta donde recuerdo, la sesión pasada, bueno, hace de dos sesiones, estuvimos hablando de los recursos, pero de los recursos de manera general. O sea, hablamos de los recursos que aplicaban para todas las materias, obviamente para las materias administrativas, y hablamos mucho acerca de su clasificación, porque era una de las cosas en las que más habíamos profundizado. Cabe mencionar y una de las cosas más importantes, de hecho se les va a quedar una lectura nada más complementaria, cabe hacer mención acerca que los medios de impugnación en materia administrativa pues nos sirven mucho porque precisamente nos ayudan cuando llega a existir alguna violación de derechos hacia nosotros como particulares, porque eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Los recursos en materia administrativa no son tanto cuando existen problemáticas entre particulares, sino cuando obviamente existe una violación manifiesta de las autoridades hacia nosotros. De hecho, la lectura por eso les digo que nada más es complementaria, nada más para que veamos cómo funciona, es acerca de una problemática o de una negativa que precisamente da el desarrollo integral de la familia para otorgar constancia de acreditación de ciertas aptitudes que se establecen a este organismo para que pueda expedir una constancia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente nos marca que el particular tiene que reunir ciertas características y aún así cuando la persona reúne estas características que solicita la ley, el DIF da una negativa. ¿Sí? Para proporcionarles esta constancia, que bueno, ahí tendrán, ahí verán más o menos de qué se trata. Y obviamente por eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente el particular va a estar en todo su derecho de hacer qué, pues obviamente de solicitar un medio de impugnación para hacer valer sus derechos. En este caso, bueno, se habla de que el particular interpone el recurso de inconformidad precisamente ante el desarrollo integral de la familia. Yo les había comentado cuando iniciamos, bueno, fue hace un par de semanas, yo había comentado con ustedes que hay muchísimos procedimientos, no hay un solo procedimiento en recurso en materia administrativa, hay muchos, dependiendo el tipo y dependiendo ante qué autoridad. Obviamente nosotros solamente vamos a ver algunos, ¿sí? Ahora, por otro lado, sabemos que la administración pública, manera de introducción, que la administración pública y los órganos que obviamente lo integran, sabemos que se encuentran subordinados a la ley. A veces creemos o a veces el empleado, el funcionario, cree que precisamente él está por encima de la ley y la realidad es que no, la ley está por encima de todos los funcionarios. Y obviamente, pues ellos deben de entender que su limitante para su actividad, para sus facultades, tiene que ver precisamente con lo que mandata la ley. Ahora, la clase pasada también ya habíamos platicado un poquito. Sabemos que todo acto administrativo debe de venir precisamente en base al cumplimiento de una ley. Sabemos que sí, las autoridades tienen sus facultades y nosotros tenemos la obligación de cumplirlas, pero siempre y cuando pues este acto administrativo pues sea pegado a la ley, sea por escrito, sea fundado y motivado y otras características que ya hemos platicado nosotros. Pero la más importante, el apego a la ley, reuniendo los requisitos de la ley, ¿sí? Entonces eso nos da nosotros como particulares, pues un derecho a que los órganos, a que la administración, pues se apeguen, se sujeten a todo lo que nos mandata la ley, ¿sí? Por otro lado, bueno, pues precisamente de ahí es que nos vemos en la necesidad de que surjan los recursos administrativos, porque los recursos administrativos, su naturaleza jurídica, que también hemos ya platicado de ella, tiene que ver con este derecho que tiene también la administración pública para tener un manejo, ¿no? Para tener un control, vamos a decirlo así, de la jerarquía administrativa, para ver cómo se cumple la ley.
Entonces, el recurso administrativo, pues es un medio que tiene la misma administración. Yo les recalqué, muy importante, recordemos que los recursos en materia administrativa son eso, evidentemente son administrativos. No hay naturaleza jurisdiccional, que quiere decir que no va a haber autoridades judiciales ni va a haber autoridades legislativas inmersas en estas controversias, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente esa sería ya de otra competencia. Y otra cosa bien importante, yo les dije, bueno, no necesariamente porque la autoridad lo haga de manera dolosa o porque la autoridad obtenga algo forzosamente por actos de corrupción y demás, que nos ejecuten los actos de esa manera, sino que simple y sencillamente, pues son seres humanos los funcionarios también, y no están liberados, no están libres de cometer errores, ¿sí? A veces por la carga de trabajo, ya lo hemos platicado, también por el desconocimiento, por la falta de preparación y por otro tipo de cosas. Entonces, el hecho, la propia justificación de esta necesidad que se tiene de que la misma administración tenga un mecanismo de control de sus actos, eso no quiere decir que con cualquier acto que la autoridad ejecute va a ser motivo de recurso. No, ellos también tienen el derecho a que sus actos sean examinados nuevamente, a que se vea el procedimiento desde que surgió para verificar, ahí sí, verificar si se ajustaron a la ley, para asegurar este mecanismo de legalidad y demás. Ya con eso, bueno, podríamos dar la situación, ¿no? Yo les decía, hay varios recursos, bueno, más bien varias definiciones de recurso administrativo. Nosotros ya hemos platicado de algunas de ellas. En esta lectura que les voy a dejar, se las cargo en un momento que terminemos, va a ser nuestra penúltima tarea. Es precisamente acerca de unas definiciones. Nos da, por ejemplo, la definición de el autor Andrés Serra Rojas y nos habla un poquito acerca de que el recurso administrativo es una defensa legal, ¿sí? Esta defensa legal que tiene un particular que ha sido mermado, que ha sido afectado para impugnar un acto administrativo. Esto pues, siempre que sea ante la autoridad que lo dictó. Puede ser también ante un superior o puede ser ante otro órgano administrativo. ¿A qué finalidad? Pues con la finalidad de que precisamente revoque, de que reforme, de que anule precisamente ese acto. Van a tener en la lectura la definición y aclararles para función de nuestro examen, este es el concepto que se nos va a quedar de todos los que hemos visto y toda la demás mecánica que hemos platicado. Esta de Serra Rojas es una de las definiciones de recurso administrativo más completas. Entonces, para función de nuestro examen, esto que... Y no, no es la única, de hecho van a encontrar otra más también. Al igual que las finalidades que ya las hemos platicado desde hace algún tiempo. Y les decía, esta lectura se va a enfocar también mucho en la parte de los tiempos, de los efectos, pero de este recurso que les acabo de comentar ante el DIF, ¿sí? Va a platicar ahí como algunas peculiaridades. De hecho, nos toca un código estatal. Nada más les decía, no es tanto que pongan atención a los preceptos legales, ¿no? Porque creo que es del estado de Sonora, sino para que veamos cuál es el trámite, cómo se da y ante qué tipo de situación. Bueno, ahora, vamos entonces nosotros, les voy a mostrar, nada más déjenme busco para que podamos encontrarlos. Les voy a enseñar digamos que unos actos muy específicos o unos actos muy especiales, ¿sí? Donde proceden recursos administrativos. Hay recursos de aclaración. Un recurso de aclaración es un recurso administrativo, porque es precisamente un medio de impugnación que yo como particular estoy interponiendo. ¿Para qué? Porque resulta que el acto que me emitió la autoridad precisamente no es lo suficientemente claro y necesito que me den las peculiaridades del mismo acto. Eso es una cuestión de un recurso administrativo, un recurso de aclaración que se practica ante determinadas autoridades. Vamos a platicar un poquito del de queja. El de queja también es impugnación y vamos a platicar de varios de ellos para que veamos más o menos cómo de qué se trata. A ver, déjenme les proyecto y me dicen si ya lo pueden apreciar.
Ahí está, creo que ya les aparece, ¿no? Ya, profe. Perfecto. Bueno, acá tenemos, miren, un recurso que es un recurso de aclaración. Este recurso de aclaración, les decía, se puede interponer ante varias dependencias administrativas. En este caso, es ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto es una solicitud que afortunadamente ya no necesita ser presencial. Es una solicitud que ustedes pueden realizar a través de la página del SAT, lo hacen a través de la manera electrónica. Y esto se da precisamente cuando el particular, ya con su carácter de contribuyente, puede presentar esta inconformidad que tiene, ¿no? Esta molestia, esto que no entiende, a ver, para que la autoridad se ponga a revisarlo y analizarlo. Esta aclaración, bueno, se hace ante el buzón tributario. Si ustedes ya llevaron fiscal, o si no van a llevar fiscal, van a ver un poquito de los trámites que se pueden dar ya a través de la página, sobre todo ahorita que ya tenemos que gran parte de los trámites que realizaban ciertas dependencias, pues ya se traspolaron a la cuestión electrónica, hasta por cuestión de salud, ¿no? Bueno, pues precisamente hay varios que se pueden realizar a través de este medio de comunicación, que es el buzón tributario, y esto se hace para poder desvirtuar que el SAT tenga alguna controversia con nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El SAT nos puede solicitar algo, pero yo digo, a ver, ¿cuál controversia si todo está en orden? Ah, pues le solicito una aclaración. Los fundamentos legales son los que les aparecen en pantalla. Obviamente, nosotros nos vamos a meter a analizar cada uno de los fundamentos. ¿Por qué? Porque esos fundamentos pertenecen a cada una de las materias que probablemente hayan visto o vean precisamente en la carrera. En este caso son de reglamentos, por ejemplo, el 32, el reglamento del SAT, es el reglamento interno, porque el SAT trabaja no solamente con legislaciones externas, sino tiene un reglamento interno de la propia dependencia, y en el 32 nos habla precisamente de esta aclaración. Y también tenemos un fundamento muy importante, que es precisamente el artículo 33 de nuestro Código Fiscal Federal, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, bueno, acá tenemos más bien un ejemplo cuando podamos solicitar esta aclaración, hablando de la definitividad de los sellos digitales. Según lo que nos maneja el artículo, nos dice que estos certificados, que también ya van a ver de qué se tratan más adelante, los certificados que emite el SAT se supone que van a quedar sin efectos. Van a haber situaciones, van a haber excepciones en las cuales estos certificados pierdan su efectividad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ejemplo, cuando los contribuyentes a los cuales se les haya dejado sin efectos el CER o el sello digital, ellos pueden llevar a cabo un procedimiento, ¿sí? Este procedimiento de acuerdo a las reglas del SAT para poder subsanar sus irregularidades, ¿sí? Y aportar las pruebas que obviamente les convenga para que el SAT les pueda extender un nuevo certificado. La autoridad fiscal debe de dar una resolución sobre ese procedimiento. Y no lo va a hacer así cuando se le ocurra o cuando quiera. Va a tener un plazo de 3 días para decir si se le entrega el certificado o no. Aquí tenemos un claro ejemplo de cuándo puede operar este recurso administrativo de aclaración. ¿Qué pasa si a mí el SAT me quita mi sello? ¿No? Yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me está quitando obviamente mi sello digital? Obviamente el que tiene mi certificado, si yo digo que todo está bien. Ah, bueno, pues yo le solicito una aclaración. O en inversa, yo veo que ya vi que sí, por la fecha o por cualquier irregularidad, me lo quitaron. Ah, pues yo tengo el derecho a que me digan el por qué para poder subsanar mis errores, para poder entregar mis pruebas y que obviamente el SAT me entregue nuevamente un certificado. Aquí tenemos, miren, la misma aclaración ante el SAT, ¿no? De en cuestión o lo relativo al sello digital. Esto no es un acto definitivo, ¿eh? Esto no es un acto definitivo. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a que se me revise, a que se me corrobore, a que pueda subsanar y a que posteriormente el SAT me pueda emanar nuevamente un sello, ¿sí? Claramente los medios de defensa tienen o los recursos tienen ventajas, las hemos platicado con antelación. En este caso, la aclaración qué ventajas nos puede tener. Y eso es muy importante que lo tengamos presente.
No solamente de la manera particular, porque más allá de ser, más bien no solamente somos o van a ser profesionistas, más allá de eso somos personas y no estamos, no se nos exime de tener el contacto con dependencias como el SAT, que son tan importantes. Y luego el problema no es que alguien venga y nos traiga un asunto de esta naturaleza o que alguien venga y nos pide una asesoría, ¿no? El problema es que a veces nosotros nos enfrentamos ante estas problemáticas de manera personal y no sabemos ni qué hacer. ¿Esta aclaración tiene ventajas? Por supuesto que sí, porque esto nos puede servir como un mecanismo de prevención. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros buscamos esta parte administrativa, nos puede ayudar a evitar un juicio o nos puede evitar alguna problemática mayor para resolver nuestra controversia ante el mismo SAT. Si yo solicito una aclaración, ya ni siquiera con esa aclaración yo puedo subsanar mis errores, corregirlos, despejar mi problemática y no que me lleven a un juicio, ¿no? Esa es una de las ventajas bien grandes. Ahora, en el caso de los sellos digitales, que fue el ejemplo que les acabo de poner, ahí sí cabe decir, ahí hay un principio de definitividad. ¿Qué quiere decir? Que primero tenemos que ir a la aclaración y posteriormente ya podemos ir a un juicio o a otra clase de recurso. ¿Sí? Esto de acuerdo a lo que nos expone las jurisprudencias de la Suprema Corte. Y esto es bueno porque al final de cuentas recordemos que lo que se busca es ahorrar tiempo, ahorrar trámites, ahorrar recursos. Y no solamente por los particulares, sino por la autoridad. ¿Para qué vamos a atascar la vía jurisdiccional si podemos tener otras vías como lo es la vía administrativa para despejar nuestras controversias? También nos funciona para verificaciones de domicilio fiscal, lo mismo. A veces el SAT nos dice, es que tú no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Y yo digo, ah, caray, pero es que yo ya me cambié de domicilio fiscal. Ah, bueno, pues con esta aclaración yo solamente aclaro mi domicilio y con eso empiezo a cumplir mis responsabilidades y paramos de contar. Y ya no me voy a un juicio, ¿no? Y como en todo lo que ya hemos contado, pues obviamente este mecanismo nos ayuda muchísimo porque no nos va a requerir tiempo y algo bien importante, no nos va a requerir dinero. Que es algo de lo que muchas veces, pues obviamente tenemos la problemática. Si me puedo evitar tiempo porque no me tengo que ir a formar, porque no tengo que ir a diligencias, a audiencias, hacer filas, no, porque lo hago en mi casa, lo hago a través del buzón tributario en computadora y no pasa absolutamente nada. Y dinero porque no voy a pagar probablemente un abogado, porque no voy a pagar transporte, porque no voy a pagar nada, porque lo voy a hacer simple y sencillamente con una herramienta que ya se tiene habilitada. Ahora, tenemos la siguiente. ¿Alguien ha llegado, bueno, alguien ha escuchado hablar acerca de la Prodecon? ¿De qué es la Prodecon? Digo, antes tenemos que saber, porque si no, no vamos a tener como la idea de qué es el trámite. No sabemos qué es el Prodecon o la No, Prodecon. profa. Ok. La PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La PRODECON también es una autoridad de carácter administrativo. Hay en todas las entidades federativas, eso también es bien importante porque la realidad es que no solamente hay a nivel federal, de hecho en todas las entidades federativas tenemos nuestras oficinas de la PRODECON. La PRODECON es un lugar bien importante porque precisamente es, así como su nombre lo dice, pues ayuda precisamente a la defensa de los particulares, pero cuando ya tenemos la situación jurídica de ser contribuyentes, o sea, cuando ya pagamos este impuesto directo. No porque el SAT no haga su trabajo, ni mucho menos, pero obviamente se encuentra obviamente como un mecanismo secundario de protección por si llegamos a tener alguna problemática, en este caso, directamente con el SAT, que es muchas de las veces cuando se llega a suscitar la intervención. La PRODECON es un organismo, obviamente es de carácter público, es descentralizado porque obviamente pues tiene que derivar de algún lugar, pero ellos hacen su trabajo, ellos tienen su autonomía de gestión y obviamente están especializados en la materia no fiscal, pero sí en la materia tributaria.
Y no solamente nos funciona como un intermediario, ¿no? Como un mediador, sino que también nos da asesorías. Ellos dan asesorías, nos dan consultas acerca de toda esta parte tributaria con el SAT, ¿no? Entonces este organismo pues nos ayuda. Igual si yo como particular, como contribuyente ya puse una queja o puse una reclamación, el que se encarga de darle seguimiento, vamos a decirlo así, es la PRODECON. ¿Sí? Esto obviamente cuando se estén violentando mis derechos. Hagan de cuenta que es como una Profeco, ¿no? Como esta Procuraduría Federal del Consumidor, o como una Conducef, solamente que no lo hace ni con consumidores y no lo hace con usuarios de servicios financieros, sino lo hace con contribuyentes, ¿sí? Bueno, esto es básicamente palabras sencillas lo que es la PRODECON. A ver, déjenme regresar a donde estábamos porque cerré sin querer la página. A ver, esperen. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la PRODECON? Si yo tengo algún problema, si yo tengo alguna situación, ¿cómo se hace? El recurso que se utilizaría, la herramienta administrativa que se utilizaría ante la PRODECON sería la queja, no sería en este caso como la que vimos que se da ante el SAT, ¿no? No sería una aclaración, en este caso sería una queja. La queja ante quién se presenta ante la PRODECON. Ahora, en este caso se presenta cuando nosotros estemos viendo latente alguna violación a cualquier derecho tributario, ¿sí? Muy importante, esta queja que se pone de manera administrativa tiene dos dualidades. Se puede presentar de dos maneras. Lo podemos hacer por escrito o lo podemos poner por cualquier otro medio que nos facilite la PRODECON. Esa es una ventaja, porque volvemos a lo mismo. En el caso de y ustedes lo van a ver más adelante, las cuestiones jurisdiccionales son mucho más cerradas, son mucho más cuadradas, son mucho más exigentes en cuanto a requisitos. En este caso, en el caso de las administrativas, son un poquito más maleables, ¿no? Son un poquito más prácticas. ¿Se puede hacer con cualquiera de estos medios autorizados? Sí. Muy importante, el tiempo. Los jurisdiccionales también tienen tiempos muy especiales, muy específicos, que si no se presentan en esos tiempos podemos perder nuestro derecho. En el caso de la queja ante PRODECON lo podemos interponer en cualquier tiempo, nuestra queja sin ningún problema. Obviamente, solamente aquellas o la excepción va a radicar en aquellas en las cuales las que vayan a ser objeto de medio de defensa por parte de la PRODECON. En ese caso, bueno, sí nos interpondrán un número específico de días, pues para que hagamos valer nuestro derecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si llega a suceder, porque puede suceder, que no logremos o que no se logre identificar por parte de nosotros como contribuyentes a las autoridades, porque a veces los actos vienen de diferentes autoridades que no logramos detectar la proveniencia. Si algo así nos llegara a pasar, aguas, no creamos que, pues como no sabemos de dónde proviene el acto, pues ya ni modos, ¿no? Ya nos violentaron el derecho. No. Si llegara a suscitarse esta problemática, sí se puede interponer o sí se puede presentar la queja. Y la obligación de la PRODECON es que la tiene que admitir. Sí, eso es bien importante, ¿no? Que en una cuestión jurisdiccional, si no señalamos a alguien, pues con la pena, ¿no? En este caso no. Ahora, ahí sí, ya el tiempo lo tiene la autoridad, porque ya que la autoridad haya admitido propiamente nuestra queja, ahí sí tiene un tiempo bien específico y bien importante para que nos diga el informe justificado. Ese tiempo va a ser de 3 días, o sea, en el momento en el que a la PRODECON le llegue precisamente la queja, ellos tienen 3 días para decir qué fue lo que pasó. El acto se llevó a cabo así, el acto siguió tales pasos para dar un informe de qué es lo que pasó. Forzosamente tendrá que hacerlo en esa temporalidad de 3 días, ¿sí? Ahora, en este caso la PRODECON también puede ejercitar las acciones
que ellos de manera discrecional consideren convenientes, ¿sí? Si ellos necesitan generar algún otro acto para poder allegarse del conocimiento del asunto y para poder darle el crédito a las reclamaciones que se ejerciten o a las quejas que le lleguen, lo puede hacer. Esta es una de las ventajas o esta es una de las cuestiones buenas que tiene la PRODECON, porque entra dentro de sus facultades, que todo sea por llegar al conocimiento pleno del asunto y bueno, pues darle este crédito y no desacreditar propiamente las quejas o las reclamaciones. Al igual que el trámite de aclaración, en este caso del que platicamos ante el SAT, también la queja ante la PRODECON tiene sus propias ventajas, ¿sí? Em, no seas malita, Mariana, ¿le puedes dar lectura a las 4 ventajas, por favor? Sí. Ventajas. Es un medio conciliatorio que ayuda a prevenir que continúe violentando los derechos tributarios fuera de facultades de comprobación sin necesidad de litigio. 2. Se presenta para hacernos conocedores de actos sin necesidad de interponer juicio contencioso administrativo, recursos o juicio de amparo indirecto. 3. Sirve para calmar a la actitud coercitiva de la autoridad. 4. A pesar de las recomendaciones realizadas por la PRODECON, no sean obligatorias. Son fuente del derecho fiscal. Muy bien, Mariana, gracias. Efectivamente, miren, si se dan cuenta, hasta la queja nos puede servir más que como una parte preventiva, como en el anterior. Acá puede ser un mecanismo alternativo de solución. O sea, nos puede funcionar como un medio conciliatorio. ¿Por qué? Pues porque por un lado no me violentan mis derechos tributarios, por otro lado no tengo ningún procedimiento litigioso, ninguno que me involucre una litis de por medio. ¿Por qué? Porque les decía, la PRODECON es el intermediario. Entonces, antes de que yo tenga un problema directo con el SAT, puedo utilizar a la PRODECON como este intermediario, como este conciliador, como este mediador y evitarme alguna problemática o alguna controversia ya con litis. Por otro lado, igual bien importante, como recuerden que la autoridad tiene 3 días para rendirnos el informe, o sea, para darnos a enterar qué es lo que pasó, también nos hacemos conocedores de qué es lo que está pasando sin necesidad de irnos al juicio contencioso administrativo. Pregunto, ¿ustedes ya vieron esa parte de juicio contencioso administrativo? ¿De qué, perdón, profa? ¿De juicio contencioso administrativo? No. Madre de Dios Cristo. A ver. Ay, caray. A ver, les voy a decir por qué. Déjenme, estoy aquí en su plataforma. Bueno, les voy a decir por qué. Porque se supone que el juicio contencioso administrativo es obviamente una de las partes importantes, porque digamos que cuando surge alguna problemática de recurso, perdón, de algún problema con el acto administrativo, nos vamos a un juicio contencioso administrativo. A veces lo tomamos antes del recurso, porque se supone que los recursos son después, pero nos damos cuenta que hay muchos recursos administrativos que también se utilizan previos. En lugar de usarlos después al contencioso administrativo, los utilizamos antes, como los que estamos platicando ahorita. Pero a veces es al revés. Nos agotamos al principio, bueno, nos agotamos el juicio contencioso administrativo y si no obtengo lo que quiero, ahí es cuando me voy a los recursos. Bueno. Obviamente, bueno, a mí no me lo marcaban porque yo me quedé en la parte de que iban hasta recurso, pero de todos modos les voy a dejar una lectura a ustedes, o si nos da tiempo, que la verdad lo dudo, la siguiente clase, porque ya es nuestra última clase, para que lean un poquito acerca del juicio contencioso administrativo, porque es uno de los más utilizados en materia administrativa. Entonces, ¿por qué es importante dentro de la materia de recursos? Es importante porque precisamente nos ayuda en esta queja ante la PRODECON que ya no necesitamos ir a un juicio contencioso administrativo si agotamos la queja ante PRODECON, de ahí lo importante.
Les voy a poner la lectura, bueno, les voy a dejar una lectura para que obviamente nada más a manera de ustedes de conocimiento lo entiendan y vean obviamente lo complejo que es un juicio contencioso administrativo y lo que nos podemos evitar si llegamos a tener alguna queja con el SAT y que nos pueda servir más una queja ante la PRODECON que irnos a ese juicio contencioso administrativo. O en su defecto, irnos a otro recurso, ¿no? Como lo puede ser un recurso de reclamación, un recurso o cualquier otro medio impugnativo, pues nos conviene más la queja. Es más, hasta podemos llegar a un juicio de amparo indirecto, pero que también nos va a llevar más tiempo, más dinero, más desgaste y la verdad es que nos va a arrojar la misma información. Igual ayuda mucho a también, digamos que frenar un poquito esta parte coercitiva que tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad dentro de sus facultades tiene precisamente la característica de hacernos cumplir la norma y que si no la cumplimos, ellos tienen la capacidad y la facultad de hacernosla cumplir a como de lugar. ¿No? Es más, utilizando hasta la fuerza coercitiva, o sea, hasta la policía. En este caso, pues obviamente si ya tenemos una queja ante la PRODECON, pues es como una llamada de atención, ¿no? O sea, nos ayuda como a frenar un poco a la autoridad. Y además de esto, bueno, cabe mencionar algo bien importante, porque pasa lo mismo que con DUCEF o lo mismo que con Profeco. Sabemos que las recomendaciones que emite la PRODECON no son obligatorias, o sea, el SAT en este caso no tiene la obligación de hacer lo que diga la PRODECON porque la ley no lo dice así, pero sin en cambio, estas recomendaciones que emite la PRODECON, que no se nos olvide y lo van a ver cuando vean derecho fiscal o si no es que ya lo vieron. Efectivamente, estas recomendaciones son fuente del derecho fiscal. O sea que sí nos pueden servir hasta en un mecanismo futuro, ¿sí? O en un proceso futuro. ¿Ayudan? Claro que sí. Y como hay una, ¿cómo lo podemos decir? Como una relación, una comunicación entre autoridades, pues bueno, no está de más, y así lo sabe el SAT, que tiene que tomar en cuenta lo que diga la PRODECON. Ahora, tenemos la siguiente parte que son los acuerdos conclusivos, ¿sí? Los acuerdos conclusivos también se dan dentro de la materia fiscal, ¿sí? No me quiero meter tanto en esas partes porque obviamente meternos en la materia fiscal, pues obviamente se van a hacer bolas, no van a tener el conocimiento y bueno, pues eso es materia de quien les dé fiscal. Pero siempre dentro de la materia fiscal, las autoridades fiscales tienen facultades, ¿no? O sea, que la propia ley le dice, tú puedes hacer esto, esto y esto y esto. Entre esas facultades que tiene, y esto va muy relacionado con la PRODECON, tiene facultades de hacernos visitas domiciliares, ¿sí? Y podríamos decir nosotros, bueno, ¿y para qué sirven esas visitas domiciliarias? Generalmente nos sirve para revisar o le sirve a la autoridad para revisar nuestra contabilidad, le sirve para revisar nuestro domicilio fiscal, lo puede hacer. O sea, la autoridad fiscal no nos viola ningún derecho si nos hace una visita domiciliaria, ¿eh? No nos viola ningún derecho. Solamente que sí tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Porque si no, entonces ahí sí sería violatorio. Bueno, pues en esa parte, cuando se hagan las visitas domiciliarias, o es más, cuando se haga la revisión electrónica, hablando un poquito de la parte de la contabilidad, sí se puede solicitar por parte del contribuyente, o sea, quien se le esté haciendo esta visita, puede solicitar que se le dé un acuerdo conclusivo, ¿sí? Obviamente siempre y cuando no esté determinado un crédito fiscal, o sea, siempre y cuando no nos digan, aquí está, acabamos de revisar y resulta que tu crédito fiscal es de, ay, no sé, 2 millones de pesos, ¿no? Antes de eso, puede funcionar un acuerdo conclusivo, ¿sí? Este acuerdo conclusivo se tiene que presentar ante la PRODECON. Y obviamente, siempre y cuando nosotros ya hayamos puesto sobre la mesa, pues cuáles fueron los hechos o cuáles fueron lo que no hicieron en la facultad de comprobación. Ahora, ya que la PRODECON recibió mi solicitud, vamos a pensar como contribuyente, ellos tienen un término de 20 días, ¿sí? Para que nos diga, a ver, si acepto lo que tú, Carla Baez, me manifestaste en tu acuerdo conclusivo y demás.
Ya que la PRODECON ya recibe este acuse, porque obviamente la PRODECON se lo tiene que hacer conocer al SAT, porque el SAT es la autoridad fiscal y quien tiene que dar la procedencia. Ya PRODECON, ya que recibe este acuse por parte de la autoridad, tiene otros 20 días. Esos 20 días, ¿para qué se tienen? Pues obviamente para que se termine el procedimiento, para que se pueda dar el acuerdo conclusivo. Obviamente acá pues es como una cuestión conciliatoria entre las partes, tanto en la autoridad como en el contribuyente, porque obviamente los dos se tienen que sentar a platicar pues para saber si sí procede, si no procede, si es menos o si es más, ¿no? Y ya con esto, si se da el acuerdo, vamos a pensar que sí procede el acuerdo, en este caso se suspenden los plazos. Y cuando se suspenden los plazos, ¿a qué nos puede servir esto? Pues que ya no sigue nuestro proceso ejecutivo, o sea, ya no nos pueden llegar a embargar por mencionar alguno de los efectos, ¿no? Denme un segundito, por favor. Listo. Entonces les comentaba, bueno, y esta es una de las ventajas, que se nos puede evitar hasta un embargo, ¿sí? Ahora, en el momento en que se presente el acuerdo de conclusión, es bien importante porque nos pueden condonar hasta la totalidad de las multas. Si no se logra la primera, pero se logra la segunda, en la segunda podemos tener una condonación de multa del 20 o del 30%, dependiendo el acuerdo al que se llegue. Y en este caso igual, bien importante, si nosotros logramos cerrar un acuerdo conclusivo, ¿cuál va a ser la otra gran ventaja? Que en este caso ya no procede un mecanismo de defensa, ¿sí? O sea que la autoridad no puede cambiar de opinión mañana, ¿no? De que diga, no, pues mejor ya no hay acuerdo conclusivo y ahora me tienes que pagar el 100% de todo, ya no se puede. Si hay un acuerdo conclusivo entre en este caso el SAT, el particular y de intermediario la PRODECON, esta es la ventajota, que ya no se puede cambiar, ya no se puede modificar, que tenemos nuestra rebaja de multas y que nos evitamos hasta probablemente un embargo. Y nosotros, bueno, pues como contribuyentes podemos decir, ay, pero ¿para qué tanta situación? No, pero eso lo pensaríamos nosotros con un adeudo bajo, pero imagínense cuando se deben de impuestos millones, pues obviamente imagínense condonarnos multas. Imagínense evitarse un problema con el SAT o imagínense llegar a un proceso ejecutivo, ¿no? En este caso, pues un proceso de ejecución que nos podría llegar pues, al embargo y posteriormente al remate. ¿Cuáles son las ventajas? Creo que las ventajas de esta herramienta, o sea, esta herramienta previa a un procedimiento judicial, creo que son muy claras. Creo que de antemano se pueden apreciar. Pero bueno, pues nos sirve como una cuestión de conciliación, ¿no? Una cuestión de conciliación si llegara a un juicio. Y obviamente nos ayuda también porque no nos deja como contribuyentes en un estado de indefensión, sino que nos da la oportunidad de poder aportar pruebas, ¿no? Y es más, poder reunir lo que me pida la autoridad. Al igual como que bajamos, digamos que los humos o bajamos las problemáticas, vamos a decirlo así, con la autoridad, como que bajamos esa parte tan autoritaria que precisamente puede tener el SAT. Y ya sabemos, aunque la PRODECON no genera obligaciones o recomendaciones obligatorias, pero nos sirve como fuente, nos sirve como una base. Lo platicaba con otros estudiantes de derecho financiero.
Nos pasa lo mismo que con la Conducef, ¿no? Que la Conducef no tiene algún poder coercitivo sobre los bancos, por ejemplo, con las aseguradoras. No, pero nos sirve como una buena base, nos sirve como ejercer un mecanismo de presión y eso es bueno. Y lo más importante, ¿no? La parte de la condonación de multas, eso es excelente. Y bueno, pues aquí tenemos otro mecanismo que sería nuestro tercer recurso administrativo o en materia administrativa, que es el recurso de revocación. Si ustedes le dan lectura, digo, por cuestión de tiempo, porque pues yo solamente los tomé un par de semanas, no le podemos dar lectura completa, pero bueno, si ustedes en casa lo pueden hacer, estaría muy bien. Este recurso de revocación lo pueden encontrar en su Código Fiscal de la Federación. En el artículo 116 nos habla precisamente de este mecanismo de impugnación. El recurso de revisión cabe mencionar que también es un control o es un mecanismo de control de legalidad, ¿sí? Para que las autoridades obviamente hagan su trabajo apegados a la ley. ¿Por qué se dice que es un medio de control interno? Porque obviamente opera para la materia fiscal, ¿sí? Y muy importante, porque también no se va a interponer ante otra autoridad ni ante un superior, sino que este recurso de revocación se interpone ante la misma autoridad, la autoridad que me emitió el acto. En este caso, pues es la autoridad fiscalizadora, ¿sí? Esta pues, o este, pues obviamente tiene el propósito de que esta misma autoridad revise lo que hizo, ¿sí? Y ya que le estamos dando la oportunidad, porque es como una oportunidad que tiene la autoridad para hacer una nueva revisión, y con eso va a tener que determinar, obviamente apegado a la ley, para decir si el acto estuvo bien o en su defecto. Si el acto no estuvo apegado a la norma, pues entonces lo va a tener que modificar, cambiar, revocar o en su defecto. Si dice si estuvo bien y apegado a la norma, bueno, pues en este caso confirmo la resolución que me están impugnando, ¿sí? Esos son los efectos que tiene la revocación, cualquiera de los cuatro que les acabo de mencionar. En este caso, el recurso de revocación como un recurso per se, este sí tiene una temporalidad de interposición. En este caso, el tiempo de interposición es de 30 días, ¿sí? Decimos, ¿cuándo empiezan a contar esos 30 días? Bueno, esos 30 días empiezan a contar en el momento en el que a mí me dan a conocer la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. ¿Sí? Si hoy me la dan a conocer, recordemos que las notificaciones surten efecto al día siguiente. Entonces, si hoy me la dieron a conocer, empezaría a contar el término a partir de mañana 4 de agosto. Y del 4 de agosto, pues cuéntenle 30 días siguientes y ese tiempo tendría yo para interponer mi recurso de revocación, ¿sí? Y bueno, también tiene digamos que un término de resolución. El término de resolución también se tiene en un periodo de 3 meses. O sea, la autoridad tiene 3 meses para resolverme este recurso de revocación. En este caso, bueno, cabe mencionar que para que nosotros podamos interponer la revocación, debemos obviamente de exhibirle a la autoridad la resolución, o sea, la resolución revocada, la que estoy diciendo que me está digamos que me está violentando mis derechos y la constancia de notificación. La constancia de notificación pues es precisamente para acreditar el tiempo, ¿no? Para que se vea en qué día, ¿no? O en qué fecha me notificaron y obviamente si estoy dentro del plazo de interposición. Ahora, no solamente tenemos un recurso de revocación, sobre todo en estas materias. También tenemos otro recurso que es el recurso de inconformidad. Aquí el recurso de inconformidad, yo les decía, opera para diferentes actos de diferentes materias. En este caso, el recurso de inconformidad vamos a ponerlo en la mesa como si estuviéramos tratando una controversia en contra del Seguro Social o en contra del Infonavit, ¿sí? El recurso de inconformidad en estas dos materias que les acabo de mencionar, en el caso del Seguro Social, sabemos que el Seguro Social tiene una ley especial que trabaja para ellos. Bueno,
En el 294 de la Ley del Seguro Social, ahí encontramos el fundamento del recurso de inconformidad, pero también lo encontramos en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, que no es otra cosa que el Infonavit. Ellos también tienen su ley y en el artículo 52 nos habla precisamente de este recurso. Y nos dice, bueno, pues el recurso de inconformidad también es un medio de defensa, desde ahí nos damos cuenta que ingresa dentro de los recursos en materia administrativa y podríamos decir nosotros, bueno, sí es un recurso, porque sí es un mecanismo de defensa, pero ¿por qué en materia administrativa? ¿Por qué entra dentro de esta categoría? Porque nosotros ya vimos que son actos administrativos y mientras un organismo genere actos administrativos, los recursos en materia administrativa irán en contra de sus actos, obviamente. Y del recurso de inconformidad nos dice que es un medio de defensa que nos hacen, pero de revisión jerárquica, ¿sí? A través del cual se pueden defender tanto los patrones como los trabajadores por actos que emita el IMSS, ¿sí? Obviamente con los que no estemos de acuerdo o por algún acto que emita el Infonavit respectivamente. Estos son los recursos de inconformidad. Con eso nos está dejando muy claro en que es un mecanismo de defensa, pero también algo bien importante, que no solamente es para trabajadores, ¿no? Que es lo que podíamos pensar. También puede ser para patrones. Los patrones no están exentos precisamente de que algún acto que genere IMSS o Infonavit puede atentar contra sus derechos. Hay un plazo de interposición, en este caso para el recurso de inconformidad. Sí lo hay, en este caso será dentro de 15 días, ¿sí? En cuanto la autoridad me dé a conocer a mí el acto definitivo con el que yo estoy obviamente en desacuerdo. Son 15 días. En este caso, bueno, el recurso, si no sabemos exactamente sobre qué recae propiamente la resolución del crédito, se puede hacer, no hay ningún problema. Si yo digo, bueno, sí quiero impugnar esta resolución, pero la realidad es que no me notificaron, o sea, no estoy como en conocimiento de qué es lo que pasó, de todos modos se puede, no hay ningún problema. Esa es otra de las ventajas. Ahora, no todos los recursos de revocación, como el que estamos, bueno, como el que platicamos, son exactamente iguales. Acá hablamos de un recurso de revocación, pero también hay un recurso de revocación de fondo, ¿sí? Que va también enfocado un poquito a la materia fiscal. El recurso de revocación de fondo lo encuentran también en su Código Fiscal Federal, ¿sí? En el 113 nos habla, por ejemplo, y nos dice que el recurso de revocación de fondo se puede tramitar y obviamente se puede resolver cuando el recurrente, porque acá ya no hablaríamos de contribuyente, sino de recurrente. ¿Por qué recurrente? Porque está interponiendo un recurso. Y se puede dar cuando impugna resoluciones definitivas, ¿sí? Que deriven obviamente de las facultades de comprobación, estas facultades que ya platicábamos anteriormente. La autoridad puede, claro, si la autoridad tiene alguna duda con respecto a la cantidad de dinero que yo estoy reportando, a mi contabilidad, a mi domicilio fiscal, es más, hasta cosas tan sencillas, bueno, no tan sencillas, pero hasta con material de exportación. Mm, les pongo un ejemplo. Todos hemos visto una botella de alcohol. Si se han dado cuenta, cuando ustedes tienen una botella de alcohol ante la vista, tienen una serie de códigos en una etiqueta, ¿no? Pues esos se llaman marbetes. Esos marbetes se los ponen como material de exportación e importación. En el caso del alcohol, la mayoría de nuestro alcohol viene exportado, ¿no? O sea, viene pues, de otros países. Para que pueda entrar al país, tiene que tener esos marbetes, donde nos dice, pues obviamente el lugar, de dónde se produjo, donde nos dicen los años de caducidad y son todos los datos del permiso. Bueno, pues si en algún momento el SAT llega a tener alguna duda con respecto a esos marbetes, porque pueden ser falsos o porque puede ser bebida adulterada o porque entró de manera ilegal al país, ellos pueden hacer, dar, ¿no? Manifestar
sus atribuciones o sus facultades de comprobación. Lo puede hacer, claro, pero si en ese momento ellos ejercitan esas facultades de una mala manera, obviamente yo puedo revocar, ¿sí? Yo puedo hacer o interponer una revocación de fondo, ¿sí? Ahora, aquí el asunto y aquí digamos que el requisito para que esto pueda proceder es mucho de acuerdo a la parte de la cuantía, ¿sí? Acá se dice que para que esto provenga, o sea, para que yo pueda revocar de fondo, debe de ser una cuantía, digamos, una cuantía determinada. En este caso nos pone que debe de ser 200 veces un UMA, ¿no? Una unidad de medida y actualización. En este caso, pues si nos damos cuenta, ¿cuánto es la cantidad que nosotros podemos tener? Estaríamos hablando de una suma de casi 6 millones. En ese momento sí se puede interponer un recurso de revocación de fondo. Si no, pues solamente sería una revocación normal. ¿Por qué? Pues porque obviamente si nos damos cuenta, pues hay mucho dinero de por medio. Y si algo se nos debe de quedar bien claro, es que el SAT nunca pierde. Sí, o sea, el SAT nunca pierde. Yo creo que podemos tener una deuda con un banco, con una inmobiliaria, con un seguro, con quien ustedes quieran y no hay ningún problema. Pero obviamente tener una problemática con el SAT o con aquella recaudadora de impuestos es lo más terrible que podemos tener encima. Entonces, ellos nunca van a perder. Entonces, solamente que estemos hablando de estas cantidades como que ellos entrarían a esta controversia. De no ser así, que sean cantidades menores, pues solamente tenemos un recurso de revocación porque no vas a dejar perder esa cantidad. Obviamente para que proceda este recurso de revocación de fondo, se rige mediante ciertos principios. Una que el procedimiento en su mayoría es oral y otra que es un procedimiento, por decirlo de alguna manera, técnicamente rápido, ¿sí? Ahora, para que este recurso pueda estar bien elaborado, para que obviamente funcione, deben de tener obviamente bien redactados, porque es la mecánica primordial, bien redactados los agravios de fondo, ¿no? Porque es un recurso de revocación de fondo. En este caso, ¿qué es un agravio de fondo? El agravio de fondo es aquel que tiene que ver o versa sobre el sujeto, sobre el objeto, sobre la base, tarifa o tasa del impuesto, ¿sí? Si el recurso va sobre otras cosas de forma o de otras cuestiones que no tienen que ver con esto que les acabo de mencionar, no puede ser un recurso de revocación de fondo, porque sus agravios estarán mal realizados. Lo mismo, el sujeto, objeto, base, tasa y demás, todos estos son elementos del impuesto, ¿no? Y bueno, pues respecto a esta parte, pues ya las contribuciones que se estén revisando, pues son las que pueden provocar estos agravios de fondo. Puede ser porque obviamente las normas se aplicaron mal, porque el incumplimiento se dio un incumplimiento en cuestión de forma o porque se dio una falta de apreciación de pruebas y yo como particular creo todo esto y obviamente por eso estoy revocándolo, porque digo, la autoridad ni siquiera aplicó bien la ley, no valoró mis pruebas y me aplicó esa cantidad que debo, ¿no? Entonces, por tanto, pues yo estoy inconforme. ¿Por qué? Pues porque obviamente se está yendo contra el sujeto, porque el sujeto soy yo. Contra el objeto, ¿por qué? Pues porque el objeto es el impuesto, ¿sí? Y obviamente estoy en contra de la base, de la tasa y de la tarifa, porque me están cobrando un dinero increíble por parte de impuestos. Entonces, eso es lo que provoca que se haga una revocación de fondo, ¿sí? Obviamente después de que se redactan todos estos agravios de fondo, ya el contribuyente pues tiene que hacerlo de manera escrita, ¿sí? Y obviamente lo que va a manifestar dentro de ese escrito es que va a querer un desahogo de audiencia para que la autoridad pues obviamente lo escuche y pues le dé una resolución a su recurso, ¿no? Para que esa audiencia se dé después de que ya me aceptaron mi demanda con mis agravios, sí se tendrá un plazo de 20 días. En este caso hablaríamos no de días naturales, hablaríamos de días hábiles. Estos días, pues obviamente son los que tiene la autoridad, pues para ir estudiando el asunto y pues para que yo me pueda mandar a traer audiencia y pues obviamente ya podamos platicar y pues se me pueda dar este derecho de audiencia, ¿sí? Y ya como tal, pues obviamente la autoridad tendrá que ver
si el promovente tiene la razón o no la tiene. Porque también puede pasar que la autoridad al revisar se dé cuenta que no, que verdaderamente nosotros debemos esa cantidad, que no estamos mostrando las pruebas necesarias y que por tanto tenemos que cumplir con esa obligación. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Ya eso dependerá mucho precisamente de todos ustedes como futuros abogados y sobre todo si se especializan en este tipo de ramas, ¿no? Administrativas o fiscales. Ahora, ¿qué pasa con las garantías en los recursos? Aquí es bien importante y es algo que ustedes deben de tener bien presente siempre que ofrezcan, ¿no? Como vía este tipo de recursos en materia administrativa, porque a veces los particulares, a veces sus clientes, no saben y se van con la finta y cuando ustedes les salen con el chiste de la garantía, bueno, pues es cuando los quieren mandar a volar. En este caso se supone que así es y así debe de ser. No se pueden llevar a cabo actos administrativos cuando esté garantizado el interés fiscal, ¿sí? Obviamente de acuerdo a lo que nos mandate la ley. Para esto se tiene un plazo importante, ¿no? En este caso el plazo de vencimiento es de 30 días o de 15, dependiendo cuando estemos hablando ya sobre capitales de obrero patronales o cuando estemos hablando de capitales del Seguro Social, de Infonavit, etcétera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un crédito fiscal, si yo tengo una deuda, ¿no? En este caso con el SAT, yo puedo garantizar el interés fiscal, o sea, decirle, a ver, yo no te voy a quedar mal, o sea, sí, no tengo tal vez la economía en este momento, pero sí te voy a pagar, te voy a dejar una garantía. Cabe mencionar que cuando yo deje esa garantía, como muestra de cumplimiento, como muestra de buena voluntad, no se pueden ejecutar los actos administrativos, no me pueden venir a embargar, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, pues esto fungiría completamente una violación al 100%. Y obviamente acá sí puedo interponer esta parte contra la autoridad, porque yo ya estoy cumpliendo, ¿no? En este caso vamos a pensar que tenemos o ustedes tienen a un contribuyente que obviamente ya interpuso, porque ustedes van a ser muy efectivos en tiempo y en forma su recurso de revisión, ¿sí? O en su defecto, ¿no? Los recursos de inconformidad, que ya platicamos, aquellos que puede contemplar la ley del IMSS o la ley del Infonavit. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Como no podemos, porque ahí tendríamos que ver un procedimiento de resolución de controversias para evitar que se nos ponga una doble tributación, porque puede pasar que ambas autoridades obviamente emprendan un procedimiento en mi contra y estamos de acuerdo que nadie va a pagar el doble. Ah, bueno, pues en este caso, si ellos no tienen el cuidado como autoridades, si no tienen la comunicación y llegan a cometer este error de la doble tributación, es ilegal. Y por tanto, pues, ¿qué es lo que va a pasar con el contribuyente? Aquí sí, para que vean, el contribuyente no va a estar obligado a dejar una garantía, solamente hasta el momento que se pueda resolver, pues obviamente cualquier recurso o cualquier mecanismo de defensa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no, imagínense, pues al rato puede salir perdiendo el pobre contribuyente en doble vía por nosotros no tener la suficiente información. Bueno, ahora, muchas de las veces en este inter de los procedimientos y en esta pugna de los recursos, llega a suceder que se nos aplica la negativa ficta, ¿sí? ¿Qué pasa si se da una negativa ficta en cuestión de materia fiscal acerca de una misma petición de las personas? Vamos por partes. Pregunto, ¿qué es la negativa ficta? Sabemos, lo hemos escuchado, algo así. Hemos llegado a escuchar qué es la negativa ficta. Gerardo, Javier. La nega ficta puede ser una petición o un escrito por una persona interesada.
Más o menos. En el caso de la negativa ficta tenemos estas características. Si es una figura jurídica, pero que va de la mano, que se parece mucho a algo que se llama silencio administrativo. ¿Qué quiere decir? Que es cuando no nos contestan, ¿no? O cuando nos contestan en forma negativa, vamos a decirlo así, ¿sí? Es como una respuesta que nos están dando sobre una solicitud, ¿no? La solicitud que ustedes quieran. Sabemos que todos nosotros por cuestión, ya vieron constitucional, por cuestión constitucional tenemos este derecho de petición, ¿sí? Este derecho de petición es que yo le puedo solicitar información a la autoridad. Obviamente, siempre y cuando lo haga por escrito, lo haga de manera educada, etcétera. Y la autoridad tiene la obligación de contestarme, ¿no? Pero ¿qué pasa si la autoridad no me contesta? Si la autoridad no me contesta, yo voy a sobreentender que me contestó en sentido negativo. Por eso se llama negativa ficta. Entonces, si yo hice una petición y pasó esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente vamos a tener esta característica de que en este caso en especial, y de hecho el 37 del código nos habla un poquito de esto, si la autoridad no me lo resuelve en un plazo que la misma ley le entrega, pues obviamente yo me quedo en un estado de indefensión, ¿no? Yo como particular. Se supone que en este caso lo que se evita es que nosotros como personas, como particulares, en este caso como peticionarios, no nos veamos afectados en nuestra esfera jurídica ante este silencio que nos está dando la propia autoridad, porque no nos está emitiendo la resolución cuando yo se la pido, cuando yo le estoy dando la oportunidad de que me la dé. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, si no me contesta, yo ya tengo toda la libre oportunidad de interponer mi mecanismo de defensa. Un ejemplo de esto, pues puede ser el juicio de nulidad, ¿no? O sea, yo le digo a la autoridad, a ver, yo le pedí a la autoridad que me generó el acto que me contestara, pero nunca me contestó. Entonces yo te digo que pues mejor tú que tienes la autoridad, nulifique el acto, porque pues ni me contesta ni yo sé qué estrategia legal tomar, entonces pues no me contestó. ¿No? Eso es bien importante porque con ese simple y sencillo silencio, ¿no? A veces no es necesario emprender ciertas acciones o ciertos recursos. Con el simple hecho de que la autoridad no me conteste, con eso yo ya puedo configurar propiamente un mecanismo de recurso. Porque yo puedo combatir precisamente ante ese mismo órgano, puedo promover mi juicio de nulidad y en automático el acto que me estaba generando la autoridad va a quedar sin efectos, ¿no? Y va a quedar sobreseído. ¿Por qué? Pues ante la falta, obviamente, de comunicación de la misma autoridad. Entonces, imagínense cómo puede jugar esa parte, ¿no? Claramente estos recursos pues representan una ventaja muy grande, lo hemos ido platicando en cada uno de ellos, creo que llevamos 5. Son medios más rápidos que si agotáramos las etapas de los diferentes juicios. Muy importante, ya no tengo que garantizar mi crédito fiscal, algo que sí tendría que hacer en el proceso administrativo de ejecución. Imagínense, nos pueden dar la negativa ficta y ya vimos que sin buscarlo. También es una oportunidad, la última que tenemos nosotros para poder ofrecer nuestras pruebas, si en algún momento se nos pasó, se nos olvidó o cualquier cosa dentro de la facultad de comprobación, lo puedo hacer ahí. Y bueno, pues también el recurso de inconformidad nos ayuda a que podemos desconocer los créditos, ¿no? De, caray, ese sí yo no lo conozco, ¿no? Este crédito no es mío, ¿no? Este crédito yo no lo generé. Bueno, pues entre que sea y no sea, si se desconocen los créditos, pues obviamente se puede suspender el PAE, el proceso administrativo de ejecución, o sea, el hecho de que me cobren en ese momento. Y eso pues es una ayudadota. A veces la estrategia no solamente recae en un ataque, ¿no? A veces tiene también que radicar en la cuestión de ganar un tiempo, porque a veces lo que no tenemos es el tiempo para generar toda la estrategia legal. Bueno, otro de los mecanismos que tenemos que funciona como un tipo de recurso es el juicio de nulidad. Aquí cabe mencionar que lo separamos un poquito porque el juicio de nulidad, como su nombre lo dice, ya es juicio, ¿no? Y ya es un mecanismo de defensa que ya es de carácter jurisdiccional.
Esto ya es cuando el contribuyente ya se dio cuenta, o sea, ya agotamos el primer juicio, ya nos fuimos a un recurso administrativo y aún así no obtuve lo que quería. Bueno, pues ya la última etapa sería el juicio de nulidad. Ese se va a promover o se va a llevar a cabo cuando se den actos de autoridad, etcétera, en los cuales, pues obviamente yo me vea, digamos que de alguna manera afectado. Las etapas son como las etapas de cualquier juicio. Obviamente se tiene que generar una demanda, se tiene que admitir una demanda, por la parte demandada se tiene que contestar, luego se da el desahogo de pruebas. Si alguien, ¿no?, quiere ampliar su demanda, pues adelante. Se da la audiencia en la que se van a dar los alegatos, la citación a sentencia y bueno, pues ya si volvemos a quedar inconformes, bueno, ya tendríamos una revisión fiscal o en su defecto ya tendríamos un amparo directo. ¿Se puede? Claro que se puede. Y la clasificación de este tipo, o sea, de los juicios de nulidad, es porque recae sobre juicio ordinario, juicio sumario, juicio en línea o hasta los que son de fondo, ¿sí? En el caso del juicio en la vía ordinaria, que era lo que les platicaba hace un momento acerca del procedimiento contencioso administrativo, este procedimiento también tiene su ley especial o su ley específica que nos habla de todo el procedimiento contencioso administrativo. Probablemente lo lleguen a ver más adelante. Si ustedes se van a esa ley, en el artículo 13 nos habla de cómo se dan los juicios en la vía ordinaria. Y nos dice que este tipo de juicios van a darse cuando lo que se esté impugnando sean resoluciones definitivas. Pero no solamente nos establece las resoluciones definitivas, sino que también nos da una cuantía. Y nos dice que la cuantía es cuando sea 15 veces al salario mínimo que se maneje en el Distrito Federal. ¿Sí? Y a partir de ahí, si yo tengo esa cuantía y es una resolución definitiva, yo puedo tramitar el juicio en la vía ordinaria. Siguiendo los días, claro que sí, tenemos días de interposición. La regla general es de 30 días, pero si se trata de algún beneficio al contribuyente, tendríamos un periodo de 5 años. Y esto lo deja muy amplio, se lo deja muy grande. Y en el caso de la sentencia, cabe mencionar que este juicio en vía ya tiene que ser resuelto por otra instancia. En este caso sería por los magistrados. Y para que una resolución sea válida y para que una resolución opere al 100%, tiene que ser por unanimidad o en su defecto por mayoría de votos, ¿sí? Obviamente de los que integren la sala. En este caso también tienen un tiempo de resolución. Su tiempo es de 45 días en el momento en que obviamente ya se cerró el juicio, si no, pues obviamente no tendríamos manera. También tenemos el otro que es en la vía sumaria. En el caso de la vía sumaria, que también nos aparece en la ley del procedimiento contencioso administrativo, nos dice que el de la vía sumaria también va a atender a la cuantía. ¿Sí? Aquí es cuando la cuantía no exceda de 15 veces el salario mínimo vigente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente ya hablamos de una cuantía menor, o sea que se va a ir mucho más rápido, porque esa es la característica del sumario, ¿sí? En este caso de la vía sumaria no hay devoluciones y tenemos 30 días para interponerlo. En este caso es más, hasta la sentencia por eso se llama sumario, porque es mucho más rápido. Tenemos 30 días para interponerlos, pero a diferencia de la anterior, que en este caso hablábamos de que la sentencia se podía dar en 45 días, en este caso solamente se tendrá 10 días para que el magistrado pueda resolver. Y en la vía sumaria, con que un magistrado que tome el asunto es el que lo va a poder resolver. Ahora tenemos el juicio en línea, ¿sí? Literalmente, el juicio en línea es un contencioso administrativo de carácter federal que sí se puede hacer, tanto la promoción como el trámite, se puede hacer hasta su resolución en línea. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace a través de este sistema tan mencionado, que es el sistema de justicia en línea. Este lo desarrolla el mismo tribunal y para que yo lleve un procedimiento de esta naturaleza, yo lo tengo que manifestar desde el principio.
¿sí? O bueno, yo no, obviamente en este caso el demandante, que claramente lo va a hacer a través de su representante legal. Muy importante, y esto es bueno que lo platiquen con sus clientes, porque ya muchos asuntos se están llevando de esta manera. Eh, Cuando el demandante elija la forma en línea, ya no puede cambiar. O sea, ya no de, no, mejor me paso a la forma presencial, al trámite normal. Pues no, ya no se puede. Ahora, no todos pueden llevar este tipo de trámite. Para que este trámite pueda, se nos pueda ser otorgado, se debe de contar con la FIEL, o sea, con la firma electrónica avanzada, que son aquellos que obviamente, pues, primero nos lo da, en este caso, el SAT, y posteriormente tenemos que registrar nuestra firma, nuestra clave, nuestra contraseña, precisamente en este sistema del tribunal. ¿Por qué? Porque ellos nos van a registrar y nos van a dar la autorización. Ellos nos van a registrar nuestra firma electrónica avanzada y todo lo demás. Y decimos, bueno, ¿y para qué? Pues porque este registro funciona como un consentimiento que le estamos dando nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para llevar el trámite de esta manera y para que yo pueda tener el acceso a todos los archivos electrónicos, ¿no? Porque ahí es como si se nos hiciera un cuaderno, un expediente de carácter electrónico y va a tener la misma validez que como lo tenemos en papel, ¿sí? Bueno. Esto, bueno, son las garantías no las vamos a ver porque obviamente decimos si nos lo piden el recurso, pues bueno, obviamente lo comentaría o si no, no. El caso práctico tampoco, porque pues obviamente no han llevado ustedes fiscal y entonces pues, sería un poquito complicado. Ahora, no solamente platicábamos de estos dos tipos de juicios dentro de este tipo de recurso, también hablamos de un juicio exclusivamente de fondo. Este juicio exclusivamente de fondo, para que se pueda llevar a cabo, tiene características importantes, ¿no? Especialmente tres. La primera es que debe de ser a petición del actor. La siguiente es que debe de recaer sobre resoluciones definitivas, ¿sí? En este caso, las que tengan que ver con facultad de comprobación. Y la última, que aquí la cuantía debe de ser grande. La cuantía, al igual que en el que ya habíamos comentado, aquí la cuantía tiene que ser grande. En este caso debe de ser 200 veces la unidad de medida de actualización, ¿sí? Si es menor, pues obviamente no nos va a operar este juicio. Es un juicio que busca ser rápido, que busca ser de mayormente oral. ¿Y en qué momento no va a proceder? No va a proceder, pues obviamente cuando sea cuantía menor, cuando no lo pide el actor y cuando no sean resoluciones definitivas. En este caso, pues expresamos lo mismo, se deben de hacer valer pues los agravios de fondo. Si no hay agravios de fondo, si no hay agravios que tengan que ver con lo que ya habíamos comentado, que recaiga sobre el sujeto, el objeto, la base, etcétera, no nos va a operar este recurso y ni caso tendría que nosotros lo lleváramos a cabo. Para interponer este juicio exclusivo de fondo como un mecanismo de recurso, nuestra demanda debe de contener cierto tipo de requisitos importantes, ¿sí? En este caso debe tener la manifestación de que vamos a optar por ese juicio. Debemos de contar, ¿no? En qué consiste la controversia y cuál es su origen, ¿no? O sea, cómo me enteré yo de esta omisión de la autoridad o de este acto, cómo se dio la interpretación de las normas, qué es lo que me están achacando que incumplí, si coincide, ¿no? Todos los supuestos que me enunció la autoridad y obviamente los conceptos de impugnación, ¿no? Aquí tiene que ver mucho con la parte de la cuantía. Ya posteriormente de eso, pues se va a tener que celebrar la audiencia en la cual, pues obviamente la autoridad, que en este caso como es jurisdiccional, porque eso sí les comenté, sería el magistrado el que tendría que citar a las partes, tendría que escucharlos y obviamente pues dar su sentencia. Ya que se celebró, pues o ya que se analizaron las pruebas, ya que las partes dieron sus alegatos, pues ya en ese momento, ¿qué es lo que pasará? Pues en ese momento la autoridad tendrá que decirnos quién tiene y quién no tiene la razón. La autoridad o en este caso la persona que está impugnando, ¿sí?
En este caso opera la garantía del interés fiscal, sí opera, en este caso si el magistrado admite la demanda, en ese caso el acto que realiza la autoridad se queda suspendido, o sea, no se puede impugnar y en este caso tampoco necesitaría el demandante garantizar el interés. ¿Por qué? Porque no es su culpa, porque por eso está impugnando. ¿Sí? Y obviamente se quedará suspendido el acto hasta que en este caso el magistrado pues obviamente de su resolución. Si el impugnante tiene la razón, pues obviamente ahí queda. Si la autoridad sí tenía la razón, pues solamente se continúa ejecutando el acto, ¿sí? Y bueno, nos vamos a quedar acá. Les había platicado un poquito del juicio contencioso administrativo. La siguiente clase retomamos este de juicio contencioso administrativo y con eso nosotros estaríamos obviamente terminando ya con lo último de recursos. Les voy a cargar juicio contencioso administrativo nada más para que ustedes tengan un poquito de conocimiento. Yo pensé que ya lo habían visto. Y les voy a cargar la de la tarea que les platicaba que era precisamente esta, es una lectura corta, no crean que es una lectura muy larga, solamente es creo que de 12, 13 páginas, que nos habla precisamente del medio de impugnación en materia administrativa, pero especializado ahora en otra materia, no tanto fiscal, no tanto PRODECON, no tanto SAT, sino enfocado a la parte del desarrollo integral de la familia, ¿no? Entonces le decía nada más para que tuvieran esa idea. ¿Qué es lo que van a hacer de este? Lo único que van a hacer es darle lectura a esas páginas y hacer una herramienta visual. Algo que ustedes concentren lo más importante, un cuadro, un mapa, un diagrama, lo que ustedes quieran. Sí, ya lo platicamos la siguiente clase y culminamos obviamente con nuestra parte de recursos administrativos. Nuestro examen sería la siguiente semana, de todos modos el día jueves, recopilamos un poquito de qué es lo que va a venir en su examen y yo calculo que su examen sería el día 10. Generalmente el examen dura de 45 a 1 hora, entonces ya los otros 20 minutos ya no tendría mucho caso vernos, me dan tiempo a mí para sacar sus calificaciones y el día jueves ya nada más los veo para compartirles sus calificaciones, para ver si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta, la aclaramos para que ya las pueda cargar a su sistema. ¿Sí? Ya el jueves les doy instrucciones para su examen, dónde lo van a encontrar, a qué hora y todo lo demás. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces ahorita les cargo sus lecturas y para que puedan realizar su tarea para el día miércoles. Entonces, si no tenemos dudas o preguntas, pues cuídense mucho, que tengan bonito martes y nos estaríamos escuchando el jueves. Gracias, profe, igualmente. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho.